se leen 3.4 libros al año. Los niños aprenden de diferentes maneras. O los audiolibros, por ejemplo. Si tú intentas entrevistar a un niño, las respuestas pues van a estar sesgadas, ¿no? Una de ellas fue como un fracaso. Motivar a los niños. Los niños ponen atención un cierto tiempo, es el doble de su edad. Que eso genera una mejor comprensión lectora. Y como primera actividad, pues fue un caos. O los audiolibros, por Los ejemplo. audiolibros. No por Dificultad. gusto, sino una dificultad física que les impide continuar con su lectura. No lo vean como una obligación. Bienvenidos a nuestro primer capítulo del video podcast Supernova. Yo soy Ale Soy Kevin. Soy Cristi. Yo soy Mario. Y yo soy Jessie. y el día de hoy queremos hablarles a ustedes, papás, sobre la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante tener este hábito junto con nuestros chiquitos? Porque en esta parte de la etapa de los niños es muy importante inculcarles de este hábito. ¿Tú qué opinas sobre la lectura, Jessie? Yo opino que también es una actividad muy bonita que tanto papás como hermanos y toda la familia puede estar involucrada con los pequeños. La verdad es una muy muy buena actividad. Ayuda mucho a los niños a aprender, a imaginar, a crear. Entonces Sí. creo que sí es algo que ustedes en casa deben implementar con sus niños. Sí, y justo creo que en la actualidad hay muchos factores que limitan a los niños a seguir con este hábito de la lectura y creo que, bueno, no sé lo que tú opines, pero para nosotros creo que lo más importante y lo más impactante para los niños es el uso de pantallas, el uso de videojuegos y que incluso esto ya se ha vuelto como una adicción. ¿No crees eso? Creo que sí, incluso para generalmente todos es una adicción, como no sé, estar en el celular, en la pantalla, en el iPad, viendo cualquier cosa, viendo una serie, una película, jugando incluso. Y creo que sí es una gran distracción para el aprendizaje de los niños, incluso hasta para nosotros, y está científicamente comprobado. Sí, y bueno, de hecho, eso es justo el tema que vamos a hablar y de lo que va nuestro proyecto Supernova. Durante estos capítulos del podcast vamos a tener varios invitados que nos estarán hablando sobre el tema y que justamente queremos que este podcast sea el espacio en donde ustedes, papás, tengan las herramientas para poder apoyar a sus niños a salir adelante, seguir en diferentes actividades que no nada más van de una pantalla, de ver la televisión, de seguir con esto, sino desarrollar algunas actividades diferentes que tengan que estar involucrados los papás con los niños. ¿Tú qué nos hablas acerca de esto, Jessie? Creo que justamente, ahorita retomando un poquito lo de las pantallas, creo que sí influyó mucho en los niños porque actualmente en México se leen 3.4 libros al año, lo cual es un número bastante poquito, considerando a otros países que incluso son como que 5 o 6 libros al año. Entonces sí es un número bastante bajo, que las pantallas sí le han quitado como esta actividad a los niños, justo por los colores y todo lo que un libro chance y no tiene, ¿sabes? Claro, es más llamativo, o sea, los estimula mucho más. Y bueno, hablando un poco más en las edades de 7 a 9 años, que es justo en las que nosotros nos hemos enfocado, es la edad en donde los niños están aprendiendo a leer, los más pequeñitos como de 7 y así, y también están aprendiendo como a aprender justo de esta lectura que ellos están haciendo, es donde empiezan como a desarrollar esto de la comprensión lectora y de todo esto. Por eso esta es la edad en donde ustedes, papis, pueden apoyar a sus hijos mucho más, porque justo esto les va a servir en un futuro para sus estudios, para entender mejor, para ser mejores personas incluso. Y bueno, en este proyecto nos hemos enfocado en pequeños de estas edades, de 7 a 9 años, de segundo a cuarto grado de primaria y específicamente pues en la escuela Cuauhtémoc, que es en donde hemos estado trabajando, ¿verdad, Jessie? Sí, justamente queremos motivar a los niños a que agarren un libro, suelten un poquito el celular y se motiven a leer aunque sea unos 10 minutos, 5 minutos. Incluso los papás, ustedes papás, se pueden meter con ellos, estar unos 5 minutos, sentarse con ellos a leerles cualquier cosa, un cuento o incluso hasta inventarse una historia. Creo que es una muy buena actividad que pueden compartir tanto papás e hijos. Sí. Entonces creo que sería muy divertido como, no sé, para el niño soltar un poquito el celular y conocer un poco más del mundo y otras historias,
otros personajes y cómo pueden explotar su creatividad de otras maneras. Y buscar justo algún libro, no leerles El Quijote, que probablemente no les interese, algunos sí, a otros no, pero buscar unos libros que se vayan a lo mejor empezar desde el libro de Roblox, que pues a final de cuentas es un interés de los niños que va a despertar su interés por la lectura, y de esto pues pueden seguir diferentes libros. Incluso no nada más existe la lectura en libros, ¿estamos de acuerdo? Sí, incluso también el teatro, llevarlos a ver el teatro, escuchar los libros también es una muy buena manera para llevar la lectura con los niños. Entonces, creo que sí hay más maneras de solamente poner a tu niño, a tu hijito de 7 años a leer un libro en su silloncito, ¿sabes? Claro, y buscar creo que un espacio adecuado para ellos, no nada más en la escuela, porque el hecho de que en la escuela los pongan a leer, ellos lo ven como una obligación. Es mejor buscar un espacio en donde ellos se sientan cómodos, no sé, lo que nosotros nos hemos percatado es que los niños han dicho, a mí me gusta leer en mi, no sé, en mi cama, en el sillón, en situaciones así, o sea, en lugares así que sean como cálidos y que ellos puedan estar cómodos para leer. Sí, justamente, creo que también es importante tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Así es. Bueno, y justo retomando un poco lo que dice nuestra compañera Jessie, pues los niños aprenden de diferentes maneras, puede ser visual, auditiva, verbal o incluso kinestésicamente. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer acercamiento con los niños, pues de la escuela Cuauhtémoc, vimos que todos tienen completamente una diferente manera de aprender. Y justo ese era nuestro reto, pues teníamos que hacer actividades de lectura que se ajustara a la manera de aprendizaje de cada uno de nuestros niños, ¿verdad, Cris? Sí, de hecho en un inicio fue difícil porque hicimos como un acercamiento inicial en donde les dimos actividades que en una de ellas fue como un fracaso porque dijimos, Sí. era demasiado, como no estaba lo suficientemente bien planeada en cuestión de que son niños muy inquietos y más por la edad que elegimos. Entonces, ya actualmente tenemos como actividades ya más, Sí, pues las actividades que tenemos ahora están adaptadas a todos los niños en general. Y pues tú como papá, pues puedes detectar fácilmente por medio de aplicaciones o de páginas web la manera en que aprende tu hijo. Pues sí, o sea, en general por las actividades que fuimos a hacer y el acercamiento que tuvimos con los niños en un inicio, nos dimos cuenta que pues en casa en sí no leen. Por lo general pasan más tiempo jugando con sus amigos de la escuela, pero por medio del teléfono, iPad o viendo videos en la televisión, que ya nos dieron a entender que lo poco que leen lo leen en la escuela. Y bueno, ustedes como papás pues pueden hacer diferentes actividades con sus hijos para que no necesariamente los vean como una obligación. Por ejemplo, no sé, a lo mejor que vayas llevando a tu hijo a la escuela y le preguntes como, a ver hijo, ¿qué dice en ese espectacular? Y el niño pues conteste. Este tipo de actividades tan pequeñas hace que pues no necesariamente el niño tenga un acercamiento con un libro directamente, pero sí fomentas la lectura a final de cuentas, y eso es lo que quieren, es lo que queremos pues para los niños, porque eso genera una mejor comprensión lectora, genera un mejor hábito lector y genera el interés en los niños por leer. Y por ejemplo, siento que actualmente ya sería como el mismo niño, por ejemplo, este ejemplo que tú pones de que vayan leyendo espectaculares o carteles por la calle, de cierta forma, lo que tú dices, va a fomentar que el niño hasta incluso los lea antes de que el papá les pregunte, ¿no? Entonces ya va a ser como, bueno, si ya me pregunta, pues que bueno, ya tengo que decirle, pero pues si no, ya al menos cumplimos el objetivo de que al menos ya Claro. por su cuenta está leyendo algo, ¿no? Y esto va a ir después como en alguna otra actividad, como, no sé, que el papá ya incluso les pueda poner un cuento Claro, a lo mejor, no sé, sabemos que a los niños de ahora pues les interesa mucho estos videojuegos que se juegan en el celular o las nuevas, no sé, las nuevas películas que salen a lo mejor en plataformas digitales. Entonces, pues uno como papá pues puede a lo mejor decirle a su hijo como, oye,
Vamos a leer este cuento que encontré en internet sobre algún personaje que les interese, ¿no? A los niños. Y también eso es lo que queremos, que no lo vean como una obligación, que lo vean como algo por gusto, como algo que no tienen que hacer por la fuerza, ¿saben? Y también, por ejemplo, no sé, y llevarlos como a obras de teatro, porque estábamos hablando de que incluso es como una forma, es como una lectura visual. Sí, el teatro pues es uno de los 3 géneros literarios, entonces pues claro que el teatro pues es la lectura viva prácticamente. Y ya hay de que muchas personas, por ejemplo, si vamos a parques o a plazas, hay incluso grupos de personas que actúan y sin costo porque está como eso, ¿no? O sea, bien están las obras de teatro en teatros, vaya, con algún costo, o hay como grupos independientes de teatro que lo hacen en la calle y ahora sí que pues está, o sea, está la opción. Sí, y bueno, también como papás los podemos llevar a lo mejor a una biblioteca pública. Hay bibliotecas públicas en Aguascalientes que muchas veces están vacías porque pues realmente no hay como ese interés o no es como algo que la gente quiera hacer por gusto tampoco, como ir a una biblioteca. Si no es un plan que en familia digan, oye, ¿sabes qué? Es fin de semana, vamos a la biblioteca a ver qué hay. Exacto. Porque incluso hace poco fuimos y ya hacen actividades, llevan personas disfrazadas de algún cuento que vayan a leer. O sea, se vuelve algo muy didáctico y muy divertido de cierta forma. Y no solamente para los niños, pues también para los papás, de cierta manera, pues ellos aprenden, pero ustedes como papás pues también aprenden de sus hijos y viceversa, ¿no? Y pues también los pueden llevar a lo mejor, no sé, a una librería. Hay libros de verdad muy económicos de 100 pesos, 50 pesos que pues las pueden comprar fácilmente en una librería e ir armando a lo mejor una colección, una pequeña biblioteca en casa, ¿no? Y eso es un trabajo también que parte del diseño gráfico, como la accesibilidad, la inclusividad en los libros infantiles, ¿no? Digo, y decimos esto porque pues nosotros somos diseñadores gráficos, entonces fue parte, o sea, nos movió algo el interés por la lectura en niños y queremos que sea como mucho más receptivo el que los niños se acerquen independientemente de la lectura, no como que alguien llegue y los lleve, ¿no? Sino que, no sé, al niño le guste la portada de algún libro o los colores que está viendo. Claro, porque bueno, hay niños con algunas, por ejemplo, hay niños que incluso como papás no nos damos cuenta, pero a lo mejor alguna discapacidad visual, no sé, puede ser miopía, astigmatismo o incluso algún grado de ceguera, que bueno, los niños tienen que llamarles la atención no solamente un libro por la portada. Sí es muy común juzgar un libro por su portada, pero por ejemplo es más fácil para un niño leer algunas letras que estén más grandes que letras muy pequeñas que a lo mejor son para adultos, ¿no? Y de que textos de una página completa con letra chiquita. Sí, ese tipo de cosas pues también desmotiva no solamente a los papás sino a los niños a que pues no tengan un acercamiento con un libro, ¿no? Sí, que sea amigable visualmente, vaya. Exacto. Y bueno, y como decía, o sea, no es como... Tiene que tener esta importancia de que sea amigable visualmente, pero digo, a un niño le llama mucho más la atención. Por ejemplo, nosotros implementamos les leímos un cuento pues con puras ilustraciones a un niño y sí les llama la atención, pero implementamos el usar libros pop-ups y la emoción de los niños fue mucho más, la comprensión lectora de los niños también se creció muchísimo al momento de después leerles este libro. O sea, siento que es bastante bueno y es una opción como para el fomentarles Claro, y hay muchas opciones, hay mucho tipo de libros, incluso pues uno puede llevar a su hijo y decirle como, elige el libro que te guste, ¿no? Porque a lo mejor nosotros compramos algún libro que nosotros creemos que va a ser de provecho para nuestro hijo, pero no, se queda y se empolva en el librero, ¿no? Ajá, a final de cuentas también el niño tiene que ser como el que decida qué es lo que quiere leer, ¿no? Y pues eso es importante. Y por ejemplo, siento que esto
O sea, soltarlo en una librería y chance va a llegar hay libros de cómo aprender a dibujar. Y digo, lo va a leer. Y además o sea, ya estamos agregando la lectura, pero a esa lectura le estás agregando que va a dejar por otro ratito el teléfono porque está leyendo y se va a poner a seguir los pasos del libro que eligió, ¿no? O los audiolibros, por Los ejemplo. audiolibros también O son una sea, buena un opción. audiolibro, pues se lo puedes poner de fondo a tu hijo y no necesariamente tiene que estar como al pendiente escuchándolo, pero puede ser como, pues, de fondo para que el niño esté escuchando otra cosa diferente. Mientras Y está estas leyendo. cosas motivan bueno, explotan la creatividad de los niños, su imaginación, porque estas edades son importantes, son en las que los niños son más creativos, más explosivos en este sentido, y tenemos nosotros la responsabilidad para explotar esas imaginaciones que ellos tienen, ¿no? Y no simplemente como darle el celular Para y, que deje y- de que- y ajá. el celular simplemente va a hacer que el niño pues aplaque Como que esté tranquilo, ¿no? O sea, de que Ajá. bueno, ya al menos yo sé que va a estar tranquilo, o si tiene hermanos, no se va a pelear con el hermano porque pues trae el teléfono, ¿no? Sino que incluso podemos hacer actividad, o sea, puede haber un acercamiento entre los hermanos, o el niño con sus papás, o con sus abuelitos. Ahora sí que, pues, que regrese esta convivencia familiar por medio de algún plan con ya sea un audiolibro, de que, ay, escucharon... el otro día escuché este audiolibro y me gustó mucho, y puede ser como tienen algo de qué hablar a la hora de la comida, y pues como tú decías, incluso de temas que les gustan a los niños, de, ay, mi muñequito favorito hay un audiolibro de él, y se los platica a sus papás, a sus amigos, y nosotros buscamos como se lo cuenten a sus amigos para que genere esa chispa de emoción en los amigos y que los amigos también busquen hacerlo. Claro. Y bueno, un poquito siguiendo la línea de lo que nos han estado platicando entre nosotros, Cristi, Jessie y Kevin, síguenos platicando un poco sobre el acercamiento con los niños. ¿Cómo hemos conocido hasta el momento a los niños y en qué podemos nosotros aportar para su desarrollo? Bueno, como primera instancia, nuestro objetivo, pues precisamente, es que los niños formen un hábito lector, que se interesen más por la lectura, que a ellos les guste precisamente. Y para eso primero teníamos que acercarnos con los niños, ¿verdad? O sea, primero teníamos que ver qué era realmente lo que a ellos les gustaba, qué era lo que a ellos les interesaba, qué lectura les facilitaba más, incluso el tipo de letra, las ilustraciones, Claro. o sea, todo lo que hemos venido trabajando, pues eso es lo que teníamos que identificar, ¿no? Y nos dimos cuenta precisamente como por medio de observación. Básicamente los niños, la única forma en la que podemos aprender bien de ellos es con la observación, porque si tú intentas entrevistar a un niño, las respuestas pues van a estar sesgadas, ¿no? Porque te va a contestar otra cosa, te va a contestar depende de su humor o si está feliz, entonces no se tiene una respuesta precisa Claro. con eso. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver directamente qué es lo que a ellos les gusta. Convivir con ellos, ¿no? Ajá. Porque justo creo que por el tema de la atención que ellos ponen, no podemos lograr hacerles una entrevista. Claro. Lo que pasa es que, bueno, para los papás, los niños ponen atención un cierto tiempo, digamos, es el doble de su edad. Si ellos tienen 2 años, ponen atención 4. Si tienen 9 años en este caso, ponen atención 18 minutos. Entonces, en esta situación, nosotros para hacerles una entrevista a los niños, digamos los de 7, íbamos a tener un tiempo muy reducido para tener su atención directa. Y justo el convivir con ellos ha sido lo que hemos estado viendo y conociéndolos un poco más a ellos, que es a lo que te refieres. Claro, incluso desde un inicio, como ya comentaban, la primera actividad que realizamos pues fue un caos, debido a que no conocíamos muy bien cómo era la dinámica escolar, cómo se comportaban los niños estando incluso con otros niños, porque luego muchas veces dentro del hogar se comportan de una forma y con sus amigos, con sus compañeros se comportan de otra forma. Entonces eso era lo que nosotros estábamos buscando. Y como primera actividad, pues fue un caos, porque no supimos bien pues estas dinámicas, los niños se distrayeron mucho, hicieron lo que quisieron, entonces realmente ese punto de partida nos sirvió mucho para ver más cómo nosotros íbamos a llegarle, o sea, como a llegar con ellos.
qué actividades ponerles, pues sí, cómo incentivarlos a que hagan las actividades que les tenemos y que no se distraigan tanto. Claro, esto en una instancia en la que nosotros apenas estábamos conociendo a los niños y aprendiendo de ellos, porque a final de cuentas fue lo que hicimos, aprender de ellos. Claro. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento para que los niños puedan despertar ese interés por la lectura? Bueno, ya que conocimos bien a los niños, que supimos cómo llegarles, descubrimos que tienen unas mentes muy abiertas, que les llama mucho la atención todo, o sea, todas las cosas muy lúdicas, didácticas, les encantan. Entonces, nosotros desarrollamos un plan de intervención en el que vamos a estar desarrollando ciertas actividades que tengan que ver con la lectura, pero que al mismo tiempo les ayude a los niños a leer, a comprender y sobre todo que les interese y no se quede solo en la escuela, que se lleven todo este aprendizaje a sus hogares, incluso que les digan a sus papás, oye, hoy aprendí que puedo leer de esta forma, o claro, descubrí este nuevo gusto, o descubrí que este nuevo género me gustó, o que este personaje me llamó la atención, y es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Como llamar su atención. Sí, y que justo como lo están viviendo entre ellos, se dejan influenciar mucho, como lo mencionábamos antes, de los de su alrededor. Entonces, Claro. que lo estén viviendo en grupo, en un entorno en donde ellos se sienten cómodos y todos tienen como la misma edad, es mucho mejor que lo estén viviendo y esperamos que en un futuro puedan seguir con este hábito de la lectura. Bueno, y siguiendo un poquito la línea de lo que mencionábamos antes, de las actividades que que vamos a realizar más bien, y con lo que estuvieron comentando nuestros compañeros hace un momento, Claro. Pues hay muchas formas en las que las lecturas y las historias se pueden presentar a los niños, ¿no? Y no solo como un libro, algo escrito. Puede ser, como mencionaron, en la obra de teatro. Y como nos dimos cuenta de esto, precisamente una de las actividades que vamos a realizar es una obra de teatro en la que los niños puedan como percibir esta nueva forma de lectura y que sea de una forma más lúdica y divertida para ellos. Sí, y bueno, justo tenemos también diferentes actividades como lo menciona Mario, porque no nada más es una lectura y ya está, o ponerlos a leer y ya está. Queremos que ellos aprendan en que podemos leer en conjunto, como lo hemos estado haciendo, leerles un cuento, que ellos lo reflexionen y tengan esa atención, esa, ¿cómo se dice? Comprensión lectora. Que tengan esa comprensión lectora desde que escuchan, pero también desde, yendo un poco más, que no todos aprenden de la misma forma, pues también el leer ellos mismos. Justo tenemos una actividad que ellos van a tener el contacto con el libro y leer y luego platicarnos un poco más acerca de lo que entendieron y todo esto. Y pues diferentes métodos como el Kamishibai, Mario. Claro. ¿Cómo funciona esto del Kamishibai? Bueno, antes de tocar el Kamishibai, eso que menciona Ale, pues es muy importante el hecho de que un niño elija su propia lectura, Sí. porque como ya mencionaron, muchas veces los niños leen por obligación, y una niña cuando estábamos haciendo la primera actividad mencionó el hecho de que a ella no le gusta leer porque nada más lee en la primaria, en su salón. Entonces, Sí. eso pues hay que cambiarlo, hay que encontrar la forma de que la niña le guste la lectura y que le guste sobre todo algo que ella quiera, ¿no? O sea, que si va a leer algo, sea algo que a ella le guste, que a ella le motive. Sí. Y ya tocando el tema del Kamishibai, ese es un método japonés que realmente es muy efectivo, que es básicamente una forma de narrar una historia y contar un cuento por medio de ilustraciones y un cuentacuentos. La persona va deslizando el cuento, se van revelando las ilustraciones del mismo mientras va contando la historia. Esto despierta la curiosidad del niño de qué es la ilustración que va a seguir, o qué estoy viendo, qué está pasando en la historia, qué está haciendo el personaje. Y ya no solo es el hecho de estar escuchando a la persona que te está leyendo el cuento, ¿no? O sea, es
escuchar el cuento, entender el cuento y ver, o sea, ver qué está pasando gráficamente. Y eso es muy, muy interesante ver cómo los niños se desenvuelven con este tipo de actividades. Hasta creo que con esto ponen mucho más atención por eso de la curiosidad de qué va a seguir, cuál es el escenario, porque esto es como más un escenario en donde es como una obra de teatro en pequeño y es como el qué va a seguir, de qué se trata esto, como el hecho de eso retiene un poco más la atención y no incluso hasta poco tiempo, sino que al ser como tan dinámico, tienes más atención de ellos por un tiempo mucho más largo. Claro, y no solo por el hecho de que están leyendo, o sea, como ya mencionaron, hay niños que aprenden por medio de la vista, del tacto, del oído, entonces esta técnica ayuda a los niños que tienen un aprendizaje auditivo y visual a comprender mejor la información, porque muchas veces los niños que no ponen atención de forma auditiva se dispersan mucho. Entonces, por medio de lo visual, atrapas al niño y lo incentiva a continuar con la historia, ¿no? Incluso creo que aquí entra un poco más la inclusividad. Ajá. Y no nada más para los auditivos y los visuales, sino más que nada también para las personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Entonces, en este sentido, y también personas que tienen como fallos en la vista, que incluso hasta pues el ver se les dificulta, y el escuchar los ayuda muchísimo. Uh-huh. Y también creo que ese es un tema que no hemos hablado de las personas con daltonismo, claro, que también este tipo de cosas pues es como más dinámico y también para ellos es un plus porque pues también lo pueden entender sin ningún problema y verlo pues también puede ser como ver las figuras y no tener tanto problema como en distinguir colores. Y sí, o sea, así como mencionas, hay niños que no pueden leer de la misma forma que otros niños o que no distinguen bien los colores, que no pueden prestar bien atención o que sufren alguna discapacidad, tanto sea como no distinguir bien los colores o incluso una ceguera total. Y precisamente existen libros que no necesariamente tienen que ser con letras o con ilustraciones. Son libros en braille, claro. Pues si los conoces, ¿no? Los sí, libros sí, en claro. braille. Son libros muy accesibles para pues los niños que no pueden ver. Y bueno, de hecho, de lo del daltonismo, pues son más propensos los niños que las niñas. Entonces, papás, si sus hijos tienen algún problema en distinguir un color verde y un color amarillo o los colores en general, es probable que, pues, si son niños, tengan daltonismo y pues a lo mejor no es nada más un tema de no querer estudiar o no querer seguir como en la escuela o algo, sino que puede ser como alguna otra... Directamente una dificultad. Una dificultad. No por gusto, sino una dificultad física que les impide continuar con su lectura. Bueno, y ya para terminar les queremos contar para nosotros como Supernova. Como Supernova, que esperamos de al final de todo este proyecto. Y pues yo considero que nos gustaría al menos el tratar de ver, por muy chiquito que sea, un cambio en los niños, en la mentalidad de los niños o en el cómo se llevan, lo que se platican, no sé, en el recreo, después de las actividades que realizamos, que a futuro si regresamos, los niños sigan recordando el proyecto y hayan cambiado como esos hábitos, y si no, pues al menos que hayan implementado más esto de que les cuenten a sus papás más sobre lo que suelen leer, o si siguen en el teléfono, pero al menos ya es porque tienen audiolibros y los escuchan mientras, no sé, tal vez ayudan en las tareas que sus papás les ponen en casa o así. Y no sé, ¿tú qué esperas? Yo creo que Supernova realmente es una muy buena oportunidad para los niños para incentivar esta chispa. Creo que somos como la chispita que los niños necesitaban como para interesarse en este mundo de la lectura, en interesarse en otros mundos, otras historias de otras personas, de personajes que a lo mejor ni siquiera no existen o que ya existen. Y creo que es muy importante que nosotros como sociedad no solamente
papás, maestros, sino cualquier persona que esté involucrado con niños o incluso uno mismo decida tomar el libro, ir a una obra de teatro, escuchar un libro aunque sea, para expandir los horizontes. Y creo que Supernova es justamente este pequeño inicio en los niños para continuar el hábito lector, ¿no? Además de que siento que estamos tratando de, como decía Kevin, ¿no? De explotar lo más que se pueda la imaginación de los niños porque están en esa edad, ¿no? En donde su imaginación no tiene ningún límite, en que si agarran un libro van a tener la posibilidad de imaginarse todo sin dificultad de nada y de que esta misma imaginación les aporte a convivir más con sus compañeros, con su familia, tíos, abuelos, etcétera. Lo que tú dices de que también el abuelito tenga como, no sé, el abuelito, el tío, estas personas tengan el interés también de acercarse y llevarlos, ¿no? O sea, de que a una librería, a una biblioteca, a una obra de teatro, no sé, que los niños sí se vean mucho más emocionados en esto y que nosotros formemos parte de este posible cambio. Es algo que la neta nos gustaría mucho, nos pondría... Tendríamos que todo lo que hicimos durante estos meses tuvo un muy buen final, un muy buen propósito, y que si existe la posibilidad de que tuvimos buenos resultados, pues se puede implementar en muchas más escuelas, muchos más lugares, más hogares también. Y que pues este beneficio se vaya y aún como... Pues sí, que sea mucho Que más perdure. grande, ¿no? Sí, que Ajá. perdure en los Que no niños, sea solo en en su una familia. escuela, ¿no? Que ya a nivel, por ejemplo, Estado, sea como un aporte que hicimos y que sea un beneficio para nosotros de la satisfacción de saber que lo que hicimos funcionó y de que para los niños en cuestión de un hábito, de que, por ejemplo, esto de dejar de ver pantallas, es un beneficio de cierta forma, pues para sus ojos, para convivir más con sus familias. Es un beneficio para los dos, es un ganar-ganar que nosotros vemos al final de este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de nuestro podcast en Supernova. El próximo capítulo tendremos la visita de un especialista que nos estará contando más sobre el tema. Sí, será de provecho para ustedes, papás, y pues les recomendamos mucho estar al pendiente del podcast y también de nuestras redes sociales donde nos pueden seguir como Supernova by Caustic.